Perdona que haya llegado un poco tarde. Siempre que paso por delegación hay temas que hacen entretener un poco más de lo que uno imaginaba. Y como decía antes, gracias a todos por estar aquí. Vengo... No. Pues gracias, lo que estoy diciendo que gracias a todos y a todas por estar aquí hoy y disculpar porque he llegado un poco tarde, que estaba pasando por la delegación y cuando se pasa por allí siempre hay asuntos que resolver que lleva un poco más de tiempo de lo que uno imagina. Tengo el honor, y lo digo así convencida y sentido, de una manera sentida, de presentar a el doctor Mariano Fernández Guita, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, donde dirige la sección de Sociología en la Facultad de Educación. Esa sería la presentación formal, pero copio lo que él dice en Twitter de sí mismo. Yo soy una de sus seguidoras, de sus más de 2.200 seguidoras, soy tuitera como él. Es sociólogo por mezcla de economista, politólogo, jurista, cátedro en la UCM, en la Universidad Complutense de Madrid, antes en la USAR, la Universidad de Salamanca, intrigado por educación, por la educación, la desigualdad social, economía del conocimiento. Cuenta con 6.300, más de 6.330 entradas, él sigue a 290 personas y es seguido por más de 2.220 personas. Hasta el 2010, como he dicho, era catedrático de la Universidad de Salamanca y allí creó el grupo de análisis sociológicos, que tenía acceso a través de la web casus.usal.es y fue director del Departamento de Sociología y del Centro Cultural Hispano-Japonés. De ahí probablemente también ha participado, ha estado en Sofía, en la Universidad de Sofía en Tokio. De ahí quizás fue ese interés por la cultura japonesa que le llevó a organizar, entre otras cosas, la exposición Hidalgo y Samuráis, que hubo no hace tanto. Es autor de un centenar de artículos en revistas académicas y capítulos en obras colectivas, además de una veintena de libros, sobre todo especialmente sociología en general y especialmente sociología de la educación, entre los que destaca la profesión docente y la comunidad escolar, es pública la escuela pública, educar en tiempos inciertos y el fracaso y el abandono escolar en España por los compañeros Mena y Rivière. También ha participado e investigado en la Universidad de Stanford, ha sido profesor o ha sido investigador invitado en la Universidad de Stanford, en Wisconsin Madison, en Berkeley, el London Institute of Education, la London School of Economics, Lumière, Lyon y, como he dicho antes, en Sofía, en Tokio. En la actualidad investiga sobre educación y desigualdades, la organización de los centros de enseñanza y la profesión docente, así como sobre el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento y sus consecuencias para la justicia social y la educación. Dirige el proyecto La evolución de la cultura profesional del docente, el barómetro de opinión hispano-ruso y el barómetro del profesorado. En el segundo Congreso de Educación de Tecnología ha dicho, y hago un resumen de lo que él mismo publica en su web: nuestro modelo escolar se basa en el privilegio de que la institución era la ventana al mundo y el supuesto de que el acceso a la información resultaba altamente costoso, por lo que ésta debía ser vehiculada por el programa, el profesor y el libro de texto. Hoy, sin embargo, la información está casi al alcance de todos, lo que paradójicamente genera escasez de conocimiento en la economía y déficit de atención en la escuela. Al mismo tiempo, el conocimiento se torna también más accesible fuera de la institución y las maneras de acceder a la información y al conocimiento fuera de ella se contraponen y llevan al cuestionamiento de la manera de hacerlo dentro de ella. En suma, la institución se ve implícita y hasta explícitamente cuestionada en su necesidad y en su idoneidad. Y es que la sociedad de la información y las redes entrañan un cuestionamiento a fondo de las viejas jerarquías de la sociedad industrial y de consumo, e igualmente, diría yo, de la jerarquía en la educación. Hoy ha publicado en su tweet a Granada con los orientadores, así que aquí estamos. A ver si puede respondernos a las preguntas que él mismo se ha formulado para su ponencia. ¿Por qué y para qué y qué estudiar en tiempos tan inciertos? Nunca mejor dicho. ¿Se me oye? Quiero empezar por agradecer la invitación y decir que es un placer estar con el tópico, ¿no? En esta patria como Abril, García Lorca, etcétera. Se me ha hecho un poco rara la presentación, no porque sea rara, sino porque se me ha hecho rara. Pero me parece que es un signo de los tiempos, que es justamente lo que vamos a hablar aquí. Ya uno va a los sitios y antes se decía, escrito tal libro, el profesor de esto, investiga tal, luego ya
web, hoy está en Twitter y hoy ya me han encontrado los tweets, los followers y todo lo demás. Y bueno, un poco de eso, no exactamente de esa parte que, bueno, más gracia, pero que es la superficial, ¿no? Pero de qué hay detrás de todo eso es de lo que quiero hablar hoy, ¿no? Y de cómo afecta eso a la escuela. En ese título que ahora le preguntaba a Juan Bautista de dónde salió, si era suyo, si era mío, si era negociado, y parece que era negociado. Hablo de por qué, para qué hay que estudiar, realmente hablaré aquí de por qué y para qué, y les diré algo sobre cómo es hablar del qué. Porque creo, eso sí que quizá mi función aquí esté hoy en insistir en una parte que yo creo que ustedes tienen en cuenta, seguramente, pero yo me atrevería a afirmar, no por nada en particular, pero sí por el conjunto, que quizá no es lo suficiente. Y esa parte es que, además de por qué estudiar esto o aquello otro según las características escolares, académicas, intelectuales, los gustos, las aficiones, las capacidades, etcétera, de cualquier alumno o alumna, después está el mercado de trabajo. Cuando nos vamos acercando a la secundaria ya no se trata solamente de qué se hace dentro del sistema educativo, sino para qué lo estamos haciendo. De eso es de lo que quiero hablar hoy. Yo, por supuesto, eso va cambiando, pero no lo veo. Vivimos en una sociedad de la información, no voy a discutir si es de la información, del conocimiento, de qué, es de todas esas cosas, y si acaso, si algo me interesa, es subrayar la diferencia entre algunas de esas cosas, no si es de la información o del conocimiento, sino que es de la información y del conocimiento y del aprendizaje, hasta me atrevería a decir de la enseñanza. No sé si haría eso extensivo a decir de la escuela, creo que no. Es una tercera o cuarta parte, luego hablaremos de ello. Pero es una sociedad de la información que resitúa el valor del conocimiento, su escasez, para qué sirve, para qué no, para qué nos sirve a cada uno de nosotros individualmente, aparte para qué le sirva a la sociedad, que paradójicamente genera una situación de escasez del conocimiento, tenemos más conocimiento que nunca, pero al mismo tiempo es más escaso que nunca, que genera una situación de polarización y de mayor diferenciación entre la gente en términos de conocimiento, que es justo algo que ocurre en contra de lo que es el propósito, al menos aparente, al menos declarado, y yo creo que en muchos términos real, de las políticas educativas, que es cerrar esa diferenciación en el acceso al conocimiento. Y que genera además una situación pues de, sobre llamar, sobrecarga, sobreabundancia de información y por lo tanto de incertidumbre, de ansiedad, etc. Me gustaría explicar las dimensiones de esto, la significación, la profunda significación de esto, muy rápidamente y muy superficialmente, pero comparando esto con lo que ha pasado en los últimos, digamos, 300 años. Hace no tanto, por una perspectiva personal, pasamos por lo que hemos llamado la revolución industrial. La revolución industrial consistió esencialmente en que una humanidad que lo hacía casi todo en casa o al lado de casa, esa humanidad de pequeños campesinos, pequeños artesanos, etc., de repente pasó a hacerlo casi todo fuera. Lo que se hacía a una escala doméstica quiere decir a la escala de un trabajador individual, por ejemplo un labrador, o de unos pocos, una familia que tiene un taller, o un pequeño grupo que mantiene un taller artesanal, lo que se hacía a una escala, digamos, doméstica o parecida, pasó a hacerse a gran escala. Y pasó a hacerse a gran escala porque pasó a hacerse en grandes concentraciones de trabajo en torno a grandes concentraciones de medios de producción.
piensan en la revolución industrial en términos de imágenes, pues probablemente lo más típico es pensar, por ejemplo, en los grandes talleres textiles, que son los primeros grandes talleres de la revolución industrial. Ya antes se habían hecho cosas a lo grande. Cuando alguien quiere hacer aquí cosas a lo grande, hablamos de obras faraónicas. Pero esas obras faraónicas, esas pirámides de Egipto, pues eran las tumbas de los faraones. Las tumbas del común de los mortales pues hacían al lado de su casa o en el cementerio de su aldea, y las cuestiones de cómo comer, cómo vestir, cómo transportarse, etcétera, se resolvían en esa escala. La revolución industrial llega cuando lo que hasta entonces se hacía en casa, por ejemplo la ropa, pasa a hacerse a gran escala en grandes tiendas. Y quien dice la ropa, pues quien dice el textil, pues la reproducción de la vivienda, dice las plantaciones, la agricultura comercial, es decir, la agricultura que ya no se hace para uno, sino para vender a otros, pues no se practica a gran escala. Lo esencial de eso es la concentración de los medios de producción. Ya no vamos a tener familias cultivando su comida, construyendo su casa, haciendo su ropa y quizá comprando o vendiendo alguna cosa. Por ejemplo, llamando al herrador para herrar al caballo, o comprando unos paños de Holanda, o un cristal de no sé qué, pero la mayor parte de las cosas haciéndoselas ellos mismos, sino que lo que vamos a tener es familias, unidades domésticas, que han individuos o familias, que la mayor parte de lo que producen es para otros, lo hacen en empresas y organizaciones, y la mayor parte de lo que consumen lo han producido otros. Y esa circulación de los productos se da a través del mercado, o a través del Estado, o marginalmente a través de algún otro sistema, solo muy marginalmente, pero lo esencial es que ya mucha gente produce conjuntamente cosas que otros consumirán. Y por lo tanto, insisto, concentración de los medios de producción. Cuando los medios de producción no estaban concentrados, o cuando solo algún medio de producción estaba concentrado, o algún proceso, por ejemplo, era producir pirámides, o por ejemplo el molino, donde se molía el trigo, que se solía ser del señor feudal. Cuando era así, entonces todo el mundo tenía acceso a los medios de producción, o casi todo el mundo, o mucha gente. Incluso el siervo, pueden pensar, no, el siervo no tenía nada, no es verdad, el siervo era copropietario de la tierra. O cuando lo echaron, cuando lo convirtieron, como decía Marx, en trabajador libre, libre de los medios de producción, cuando ya no tenía nada, lo podía vender su fuerza de trabajo, pues entró en otro sistema. Pero entonces era copropietario, no se podía marchar, por eso era siervo, pero tampoco se podía ir. Y muchos de ellos no querían irse, no les hacía ninguna gracia la idea de depender de que alguien quisiera contratarlos, en vez de poder seguir en su tierra. Cuando llega esa revolución industrial y esa concentración de los medios de producción, se plantea una cuestión muy sencilla. Si ya no tenemos unos medios de producción dispersos, sino concentrados en unos cuantos grandes cúmulos, ¿quién va a controlar eso? ¿Quién controla esos medios de producción? ¿Quién manda sobre ellos? ¿Quién decide si en la tierra se cultiva algodón, o se cultivan cereales, o soja, o qué? ¿Quién decide si la fábrica textil produce jerseys o produce camisas? ¿Son grandes o pequeñas? ¿Blancas o negras? ¿Quién decide eso? ¿Quién decide cómo se distribuye el dinero que se saca de venderlas en capital, salarios? ¿Quién decide sobre eso? Y solo hay dos grandes soluciones. Luego hay muchas variantes en cada una de ellas, pero solo hay dos grandes soluciones. Las demás, insisto, pueden funcionar marginalmente, pero solo hay dos grandes soluciones. O lo hace el Estado, alguna forma del Estado, y eso se llama comunismo, muchas variantes, o lo hacen unos pocos individuos, y eso se llama capitalismo. Luego no es igual el comunismo soviético que el chino, que el yugoslavo, que el cubano, no es lo mismo el capitalismo alemán, que el anglosajón, que el mediterráneo, o que el asiático, que no son lo mismo. Y en todo caso, en la parte en la que nosotros estamos, eso significó que esos medios de producción pasaron a ser propiedad de unos pocos y los demás se quedaron con su trabajo. Y la sociedad se polarizó. Y no ha dejado de polarizarse desde entonces,
entre los que poseen medios de producción y los que no. Mis abuelos todavía podían pensar en dejar a sus hijos unas tierras. Incluso los maestros no hace mucho pensaban en dejar a sus hijos el puesto. En México todavía se lo pueden dejar en herencia. Aquí no fue exactamente así, pero como un hijo de maestro o una hija de maestro tenía muchas posibilidades de que le fuera muy bien en la escuela primero, en la escuela normal después, o pasa efectivamente los trabajadores de Renfe, los de hidroeléctrica, los de astilleros, prácticamente dejaban sus puestos de trabajo en herencia, era así. Hoy no. Hoy la mayor parte de la gente no tiene una propiedad que dejar, tampoco tiene un puesto de trabajo que dejar, y más que dejar algo, pensamos en dar una buena educación, dar una oportunidad en la vida para la educación. Por lo tanto, una polarización capital-trabajo. De hecho, hay mucha gente que se ha quedado enganchada ahí. Se cree que no ha pasado otra cosa desde entonces. Pero han pasado algunas cosas. A principios del pasado siglo, principios del siglo XX, pasó otra cosa. Pasó otra cosa que en Estados Unidos se llamó Taylorismo, Fordismo y se extendió con otros nombres. En el mundo soviético se llamó Stakhanovismo, el propio mundo soviético, una expresión. Lo que pasó es que se crearon más y más grandes organizaciones, con tecnologías, digamos, destinadas a dirigir y manejar el trabajo de cientos o miles de personas. Si antes en la primera revolución industrial se había concentrado la propiedad, digamos, el poder sobre las cosas, en esta segunda revolución industrial se concentró la autoridad, el poder sobre las personas. Pasamos más y más a formar parte de organizaciones, digamos empresas, en las cuales mucha gente trabaja bajo la autoridad de alguno. También hay modelos. Hay empresas piramidales, digamos, más agudas, menos, con distintos tipos de jerarquía, con más o menos movilidad interna. Hay muchas fórmulas, pero lo esencial es un crecimiento constante desde entonces de las organizaciones. Y eso generó otro tipo de divisoria, que era la divisoria entre los que dirigen y los dirigidos, los directivos y los subordinados, las personas con autoridad sobre otras y las personas sin. Y quizá no le hayamos dado la importancia que tiene, pero de hecho la tiene. O quizá no lo hayamos hecho en el ámbito de las ciencias sociales, pero yo creo que el sentido común se la dio desde hace mucho. Cuando mi madre fue a casa de sus padres a decir que se iba a casar, bueno, fue a casa de sus padres. Cuando volvió una tarde y les dijo, me voy a casar, no le preguntaron ni, ¿tu novio qué es?, ¿no? Pero la pregunta no quería decir, a ver, ¿y es burgués o es proletario? ¿Tiene o no tiene medios de producción? En realidad lo que ellos querían saber era qué lugar ocupaban dentro de una organización. Si era capataz, si era director de no sé quién, encargado de no sé cuántos, o si era un oficial, un trabajador ordinario, o un peón, ¿o qué? La gente definía su posición social, y en gran medida todavía la define, por su posición en las organizaciones. Lo que el siglo XX trajo fue la organización masiva del trabajo. También la burocratización y la masificación de las iglesias, los partidos, los sindicatos, las organizaciones culturales y otras muchas cosas, pero aquí vamos a fijarnos solamente en el trabajo y también en el capital, por cierto. Esa es la otra cara de ese terrorismo, fordismo, stakhanovismo, son las grandes corporaciones, las sociedades por acciones que permiten juntar cientos o miles de pequeñas propiedades para constituir una gran sociedad. Esta cosa que no hay que perder de vista, porque en esta crisis que vivimos hoy, nuestros problemas no son los propietarios. Miren ustedes cada uno de los escándalos, sean los bancos españoles, miren ustedes cada una de las grandes catástrofes, y lo que hay detrás no es un propietario, lo que hay detrás es un gestor, lo que hay detrás es un directivo, que si puede no solo esquima a sus trabajadores, no solo va por ejemplo conseguido despedir a 5.000, o voy a recortar costes salariales, despedir a 3.000, etc., sino que esquiman también a los propietarios. A veces propietarios sobrevenidos y de mala gana, como los propietarios de las preferentes de Caja Madrid, y a veces propietarios de toda la vida. Ven cómo su capital se reduce un 30, 40, 50, 60% o se queda en nada. Son los directivos, las personas que tienen poder en las organizaciones.
la primera revolución industrial lo que había supuesto era un cambio, digamos, en la materia del sistema económico, los medios de producción, las cosas que se utilizan para producir otras cosas, la segunda revolución lo que podríamos llamar la energía del sistema económico. Que no es el petróleo, ni el carbón, ni nada de eso, esas cosas desde el punto de vista económico, sino el trabajo. El trabajo, incluso el trabajo privado. Lo que hoy vivimos es una nueva revolución en la única cosa que queda por revolucionar dentro del capitalismo. Luego ya podremos revolucionar nuestros cuerpos, nuestros cerebros, nuestra relación con el sistema solar, no lo sé, o explotar, ya se verá. Pero económicamente, digamos, en términos generales no queda más que revolucionar. Como relación social. Un sistema económico solo tiene tres elementos: materia, energía y información. Ya fuimos a por la materia, primera revolución industrial, ya fuimos a por la energía, segunda revolución, el trabajo, y ahora vamos a por la información, tercer elemento. Y esa es la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial es la llegada de ese capitalismo informacional en el que cada vez más todo depende del uso o del abuso, del uso que se haga de la información, entendida en sentido amplio, es decir, en un sentido que alberga el conocimiento y todo lo que se trata. Y lo que esto está trayendo, y va a traer, trayendo ya, ponemos más en concreto de ello, es una tercera gran excisión, tercera gran divisoria, tercera gran fractura, brecha, como quieran llamarlo. La brecha que viene es la brecha, fractura, la divisoria entre los que poseen cualificación y los que no. Los que poseen una cualificación y los que no. ¿Qué quiere decir una cualificación? No nos engañemos. Cualificación no quiere decir saber. Puedes saber lo que quieras. Cualificación quiere decir saber algo que los demás necesitan. Salvo que te vayas a ir al monte. Te vas a ir al monte, por lo que haces es cualificarse en cómo sobrevivir, supuesto que quede monte, en cómo sobrevivir, por comiendo lagartijas, pájaros y esas cosas. Pero si uno quiere vivir en sociedad y no tiene la suerte de heredar una fortuna o por el estilo, la suerte de muy pocos, su destino, su porvenir, su trayectoria, su posición social van a depender de qué conocimiento tiene, qué cualificación tiene. Pues eso, no se trata de saber mucho, se trata de saber algo que los demás necesitan. Si sabes arameo y 23 lenguas muertas, bueno, si hay pocos que lo sepan, encontrarán sitio en algún programa de doctorado universitario. Imaginen que mañana el sistema educativo produjera 10.000 profesores de arameo. Serían complicados de colocar, ¿no? Pasaría lo que está pasando con los 10.000 o los que sean profesores de latín. Realmente no se necesita. Convencer a las autoridades lo importante que es latín, porque si no, nunca hablará bien castellano y cómo estructurar. Pero bueno, se lo dicen 10.000 personas en la calle, puede que cuele, pero hay que tener algo que los demás necesiten. Que los demás individualmente consideren que necesitan y así yo quiero aprender eso. O que alguien imponga ese concepto de así. Se estudiará arameo 3 horas en la ESO. Y por consiguiente habrá profesores de arameo. Eso es la cualificación. La cualificación es poseer un conocimiento que los demás necesitan. No te da un poder directo sobre ello. No te convierte en el varón de la cualificación. Pero te da la posibilidad de decir, si quieres esto, paga. Puede consistir en ser un gran neurocirujano o en ser un listísimo y espabiladísimo agente de bolsa, que todo el mundo quiere contratar, o en cantar muy bien ópera, o en ser antenista, ahora que viene el 10º apagón digital, o no sé qué. Por lo menos sirve para una temporada en nuestro trabajo. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la sociedad en general? Cambia, ¿no? Significa que los trabajadores van a estar en muy distinta situación según qué tipo de cualificaciones. Yo creo que podríamos dividir la cualificación en 3 grandes tipos de conocimiento. Quizá un conocimiento más elemental y operativo, que es importante, pero depende, pero como conocimiento operativo
es que yo sepa sacar una bombilla fundida y poner otra. Saber cómo hacer una cosa. O conocimiento operativo es saber cómo cambiar una válvula mitral. Saber dónde hay que cortar, dónde hay que pinzar, de qué manera hay que coser, etcétera, y procurar que rutinariamente funcione bien y hasta el final. Más complejo, pero es conocimiento operativo. Otro tipo de conocimiento sería el de qué procedimiento. Saber distinguir una lámpara, una bombilla ordinaria de una bombilla de bajo rendimiento o de un tubo fluorescente, lo que sea. O saber qué pasa cuando vas a la válvula mitral y resulta que no era eso. O cuando el paciente amenaza con desangrarse en ese momento. Saber cómo responder a cosas que no querías, no te va a pasar, no estaba previsto. Lo que podríamos llamar un conocimiento diagnóstico. No solo de médicos, en un sentido amplio. ¿Qué hay que hacer en esta situación? ¿Cuál de las cosas que se hacer, incluso alguna que no se pueda hacer, he de aplicar en este momento? El tercer tipo de conocimiento sería un conocimiento innovador. Se parece, pero no es lo mismo que el anterior. Cuando vamos al médico, ojalá que no innove. Por lo menos no con nosotros. Lo que queremos es que, digamos, esté a la altura, esté al día, el estado del conocimiento y lo aplique de la mejor manera posible, diagnostique de la mejor manera posible qué hacer y luego sepa hacer la rutina. No solo que sepa que hay que operarnos, sino que sea capaz de operarnos bien. Lo que quiero señalar es que hoy cualquier trabajador, desde el peón de la construcción hasta el turista, el economista o el cirujano, lo que sea, que ahora se encuentra en un contexto de competencia que está cambiando aceleradamente. Se encuentra en un contexto que significa que ha de competir, sus oportunidades están siendo distribuidas en una economía que debemos calificar de global y digital. Y no es porque nos guste poner adjetivos, que nos gusta, sino es porque son características nuevas que tienen consecuencias nuevas sobre cómo se juega la competencia a través de las cualificaciones. Global quiere decir que yo compito, que cualquiera competimos, no solamente con los trabajadores de nuestro entorno, sino potencialmente y realmente con los de todos. Cuando había una comunidad o había un herrero, no sé, aquí por Granada había un herrero y trabajaba herrando caballos, un herrador, perdón, pues su ámbito era limitado. Y su mercado pues sería lo que se podría recorrer no sé, sería el alcance que tenía. Suponiendo que un caballo deba ser herrado cada 3 meses, pues lo que pudiera recorrer en ese tiempo, ida y vuelta, a lo mejor un radio de 10, 15, 20, 30 kilómetros. Ese era su mercado. Y si venía otro herrero, pues ese era el mercado en el que hacían, esos 10, 20, 30 kilómetros. No había más. Cuando las comunicaciones se desarrollan, la economía es cada vez más una economía liviana, los costes de producción caen enormemente y además difieren enormemente, de manera que compensan los costes de transporte, de mercancías, etc. Y las migraciones se intensifican, pues cada vez más competimos con más gente. Competimos, cualquier trabajador compite, por ejemplo, con el resto de trabajadores del mundo que estarían dispuestos a venir a donde él está a hacer lo mismo por menos dinero. Y hacen muy bien. Yo no tengo por qué tener, quiero. Pero en todo caso, que aunque quisieran, no lo tengo. No tengo ningún argumento para que no vengan. Cualquier trabajador hoy compite no solo con esos inmigrantes que pueden venir, ayer, por favor, lo hizo de inmigrante en otro sitio, sino también con las cosas que se pueden traer de aquí. No solamente pueden venir inmigrantes a trabajar en las huertas valencianas y hacer que la naranja sea más barata, que podemos comprar naranjas en Israel, en Marruecos. Y cuando vamos al mercado a comprar fruta, pues no preguntamos. A lo mejor la fruta preguntamos un poquito porque a veces sabe distinta a un sitio de otro. Desde luego, cuando vamos a comprar ropa, no preguntamos de dónde viene. Y podemos estar seguros de que no viene aquí. Quiero decir que
Incluso mucha gente se le llena la boca diciendo que hay que defender los puestos de trabajo y tal, luego cuando sale a comprar, vota con sus euros. Vota a comprarle, vota a comprar los más baratos sin preguntarse de dónde es. Por consiguiente, y cuando compramos esas cosas, digamos, creamos un poquito de trabajo allí, de empleo, y destruimos un poquito el empleo aquí. Haciendo que compremos, damos su valor. De manera que todo trabajador hoy está metido en esa, cada vez más metido, lo sepa o no, da igual, en esa relación de competencia global, a escala global. En segundo lugar, cada vez más entramos en competencia con las máquinas. Pero no solo con las máquinas de antes, con las que daban golpes fuertes y doblaban el metal y estas cosas, sino con máquinas que van haciendo cosas cada vez más inteligentes. Los procesos de mecanización y automatización ya no son, como fueron hace 20, 30, 40 años, procesos de sustitución del trabajo manual, sino que cada vez más son procesos de sustitución de una parte al menos de trabajo intelectual. La primera fase de la automatización, pues es de la automatización en sentido fuerte, digamos, fue la que desplazó a miles de trabajadores que fabricaban automóviles. Paradigma de la industria a mitad del siglo XX, el pasado a la mitad del siglo XX, era una gran planta de producción de automóviles, una planta fordista en la que un montón de gente estaba remachando, atornillando, etcétera, en un coche que pasaba progresivamente pareciéndose más a un coche. Si ustedes visitan hoy una de esas plantas, no hay gente. No hay gente. Hay alguna persona paseando por ahí, controlando lo que hay es brazos mecánicos, robots, no robots con dos piernas, los brazos, como la ciencia ficción, brazos que cortan, pegan, pintan, lijan, con exactitud, 24 horas al día, sin vueltas, etc. Y gracias a eso los coches son proporcionalmente, aunque sean más caros en términos absolutos, pero en términos de pesetas constantes, y bueno, en euros constantes, son más baratos, dan más cosas, y eso cualquier producto industrial. Pero lo que está pasando hoy ya es que esa economía digital está absorbiendo cada vez más no los antiguos trabajos manuales, sino los que hasta hace nada eran trabajos intelectuales, de manejo de datos e información. A lo mejor no eran trabajos profundamente artísticos o científicos, pero trabajos en los que estaba ubicada la clase media de cualquier país. Yo he venido hoy aquí y entonces los organizadores me han enviado un billete electrónico. No sé si lo habrán sacado por una agencia o no, probablemente sí, porque en la administración hay que hacerlo, pero si hubiera sido como sacando su billete no lo habría hecho. Y yo he sacado mi tarjeta de embarque por internet y ¿qué pasa con eso? Y está muy bien, y no voy a hacerlo. Pero cuando hacemos eso, nos comemos un trocito de puesto de trabajo de lo que antes era la ocupación glamorosa para las mujeres. Un trabajo típico de clase media. Va siendo lo menos, pero lo es, ¿no? Bien pagado, limpio, con cierta oportunidad de carrera, jubilación temprana, glamour, viajes, estas cosas. Cuando vamos a internet y calculamos que nos costaría una hipoteca, bla, 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 estamos comiéndonos un puesto de trabajo, un trocito del puesto de trabajo de un empleado de banco. Es verdad que el cura Castillejos puede negarse a vender la caja andaluza porque dice que tiene que tener los puestos de trabajo y tal. Es verdad que donde hay dinero, como tutoría en la banca, se pueden proteger esos puestos de trabajo. Tenemos excedente de oficina por todas partes, pero bueno, digamos, los trabajadores de la banca no recogen las grandes fortunas, pero recogen las migajas muy deseables para otros, a los que no las recogen, de ese gran negocio que es la banca. Cuando llegan los tiempos peores, pues ahora saldrán simplemente despedidos con peores condiciones seguramente. Porque se están destruyendo, aunque la gente usa mucho más los servicios bancarios que no los usa la banca. Hace unos días me contaban cómo funcionan algunas firmas de trabajo inglesas, perdón, de firmas legales inglesas. Una firma de abogados
contratan o sea la realización del contrato de no sé qué, un estudio de no sé cuántos, por supuesto basado en derecho inglés, y lo que hacen es que ellos lo contratan por la tarde, lo mandan la información a la India, donde hay decenas, cientos de abogados indios que se especializan en derecho inglés y que preparan los detalles de los contratos que a la mañana siguiente, a las 7:30, están en internet en el despacho inglés. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Son abogados, ya no estamos hablando de niños fabricando balones, de gente haciendo trabajo, estamos hablando de uno de los empleos mejor pagados, que también se puede exportar porque desde el punto de vista de una firma es interés. ¿Quiere eso decir simplemente que la gente compite en un terreno nuevo y podrá competir solo en la medida en que tenga una cualificación que ofrecer? Hay otras maneras de competir. Uno puede prohibir las importaciones, puede prohibir la inmigración y ya está. Esa es una manera. Yo creo que nos gusta con nosotros. Tengo que decir que cuando deja de haber un puesto de trabajo, por ejemplo, de atención telefónica en Madrid o en Granada para estar en Marrakech o en Buenos Aires, una persona aquí pierde algo y otra persona allí gana algo. Pero lo que también podemos saber es que lo que pierde la persona aquí representa bastante menos que lo que gana la persona allí. Aunque sean menos euros, por eso Telefónica se va. Esos euros allí mejoran el nivel de vida en ese lugar mucho más de lo que empeora aquí la persona que ha perdido. De manera que en términos de justicia humana no se me ocurre que se podría oponer a eso. Me ocurre que tiene que oponer el precio de empleo. Me ocurre que tiene que celebrar el que lo gana. Pero en términos de justicia no se me ocurre que se podría decir frente a eso. Por lo tanto, creo que no sería justo competir así y además es destructivo. Sabemos que es destructivo porque conduce a tremendas ineficiencias, ineficacias, etc., que al final hay que pagar de algún sitio. Lo que estamos viendo ahora, mucho de lo que está pasando en la crisis, que no solo eso, pero en parte es eso. Existe otra forma, que es bajar los propios salarios. Para que no se lleven los centros de atención telefónica, lo que hacemos es trabajar aquí por 200 euros. Si la gente trabaja 40 horas semanales por 200 euros mensuales, no semanales, lo que seguro que los centros de atención telefónica no se irán. Pero no queremos eso. No queremos eso. Nadie quiere eso. Habrá que hacerlo o no, pero nadie quiere eso. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es la cualificación. La otra opción es ser capaz de ofrecer algo que otra gente realmente necesita. Y lo que puede ofrecer una persona es cualificación. Saber hacer otras cosas. O saber hacer las mismas cosas mejor. Es como el agricultor que ofrece una agricultura ecológica o el que ofrece hacer un traje artesanal en vez de producir cerebro. Ofrece hacer algo mejor. Si no es así, digamos, no hay posibilidad de competir. Y hay que decir que en el momento en que estamos viviendo y cada vez más, las personas que tienen solo un conocimiento operativo, es decir, que solamente saben hacer lo que cualquier otra persona sabe hacer o puede aprender en unas horas o en unos días, no tienen ninguna capacidad competitiva, salvo disminuyendo o votando a Le Pen en Francia y cosas parecidas para seguir suerte y echan a los inmigrantes. En la creencia de que van a tener empleo por eso, que es una creencia equivocada. La gente que tiene un conocimiento profesional, por ejemplo, profesores, digamos, está en unos trabajos en los que está mordiendo cada vez más la economía digital y la economía global. Por ejemplo, tenemos un problema, es una cosa que yo sé que no es popular, pero tenemos el manifiesto problema de que nuestros niños no salen sabiendo inglés de colegio ni en broma, pero ni en broma. No digo no sabiendo mucho, sino que no sabiendo nada. Esto tiene causas varias, pero evidentemente una causa es el bajo nivel de inglés de nuestros profesores. Y eso tiene una solución muy sencilla. Traigamos profesores que sean nativos de lengua inglesa, de Gibraltar, de la India, que son más baratos y más simpáticos, que tienen más ganas, se parecen más a nosotros, de donde quieran. Tráigaselos. O tenemos una escuela, o tenemos profesores para que los niños aprendan, o tenemos niños para que los profesores tengan un empleo. Si es lo primero,
deberíamos abrir ese sector a la competencia porque es altamente improbable que en 2, 3 años, 4, 5, 10 o 20 pueda cambiar. No digo que se excusa a los profesores, no, exijas un nivel, que lo tenga estupendo y otro no, que tengan los indios. Pero esos sectores normalmente pueden estar protegidos. Muchos de ellos están protegidos, pero no siempre. Digamos, lo nuevo es que sobre todo las tecnologías digitales mueven mucho ahí. La informática, etcétera, está avanzando justamente en ese terreno, en su capacidad de utilizar más y de procesar mejor y más inteligentemente la información, cada vez más. Y luego está el sector de, digamos, los dedicados a la innovación, a una relación más creativa con el conocimiento. No tengo un término para ello. Quizá lo que llamábamos antes trabajo intelectual, pero en sentido fuerte, en sentido muy restrictivo. Artistas, investigadores, esos están encantados. Porque de momento es un sector que crece lo suficiente como para absorber en gran medida la creciente fuerza de trabajo con ese nivel de cualificación. Es verdad que todo artista, todo científico piensa que nadie le ha reconocido sus méritos adecuadamente, etcétera, etcétera, pero no obstante no es tan malo. Es un sector en expansión y están encantados de utilizar los ordenadores, de que les hagan viajar, para hablar, cantar, presentar su colección de moda, lo que sea aquí y allá, y les va bien. Pero claro, son muy pequeños. En el sistema educativo español, bueno, nuestro no quiero establecer una correspondencia con eso, pero nosotros tenemos un sistema de estructura, digamos, diabólica, ¿no? En vez de piramidal, los sistemas educativos son de estructura piramidal, también por sus egresos, es decir, que sacan poca gente con el máximo nivel de cualificación, más con un nivel medio y más con el nivel mínimo. Y bueno, pues la tarea de las políticas educativas, pues la promesa sigue estrechando eso. Vaya saliendo cada vez más gente con el nivel máximo y menos con el mínimo, ¿no? Aquí tenemos más bien una estructura diabólica. Aquí sacamos a la gente de la escuela en proporciones de 40, 20, 40. 40% universitarios, 20% de titulados medios y 40% de fracaso y abandono escolar. Luego, corrige en parte, etcétera, pero 40% de gente con el mínimo o menos que el mínimo, según sale por primera vez el sistema educativo. Lo que tiene que hacer, lo único que puede hacer y lo mejor que puede hacer una administración o un conjunto de administraciones, un gobierno y cualquiera que intervenga en esto es mejorar la cualificación. Pero no porque la educación sea buena, sino porque es que es la única posibilidad. Las otras posibilidades prometen poco. Otras posibilidades que ahora se están poniendo en juego, protegernos. Entonces ven, en Grecia asciende enormemente un partido prácticamente nazi y más otro partido nacionalista, se extiende la idea de concreto en Europa, reaparecen los particularismos, los nacionalismos, la idea de que debemos salir de esa competencia, etcétera, etcétera, estábamos mejor solos. O se puede encontrar uno con que es, en el caso del Reino Unido, siempre ha querido decir una economía abierta, pero donde hemos visto empresas que vienen de Chequia o de Rumanía o de algunos lugares de Asia a instalarse en el Reino Unido porque la mano de obra es más barata. No porque la mano de obra sea más barata, porque hay mano de obra más barata. Porque hay un grupo de población para el cual la única posibilidad es aceptar salarios más bajos. Esa sociedad de la información y del conocimiento es lógicamente una sociedad del aprendizaje. Esa información hay que adquirirla, no lleva años, la sociedad del aprendizaje. Es sobre todo una sociedad del aprendizaje en el sentido de que es un tipo de sociedad y en particular un tipo de economía que nos obliga a seguir aprendiendo el resto de nuestra vida durante toda la vida. Es un tópico hablar de esto, pero es un tópico real. Hombre, con 47 millones de habitantes, pues algún sitio habrá donde no haga falta hacer eso. Y en la función pública, pues seguramente habrá más sitios todavía. Es decir, que es posible encontrar nichos donde uno puede hacer lo mismo desde que gana la oposición hasta que se va. Incluso hay organizaciones expresamente dedicadas a que no le pidan a uno hacer otra cosa.
O por lo menos que no le pidan hacerla bien. Pueden obligar a hacer el cursillo, pero aprender no te pueden obligar a nada. Pero esos son contrasentidos, son anacronismos. Funcionariado en estos, por lo menos este tipo de funcionariado en este terreno es un absoluto anacronismo. Pero bueno, hacemos eso. Lo que quiero señalar es que cada vez más vivimos en una sociedad en la que es necesario continuar aprendiendo. Continuar aprendiendo no quiere decir volver a la escuela, a sacar otro máster y otro doctorado, y no sé qué, no, quiere decir continuar aprendiendo. Quiere decir que desde el Windows 5, que fue el primero que se empezó a manejar masivamente, que lo he recordado, 3.5 también, pues hasta hoy, pues no solo por abajo, porque no pasaba más, pero ya han pasado más. Y va cambiando y hay que aprender. O desde aquellos vídeos que aterrorizaban a muchos de nosotros, porque había que llamar al niño para que lo programara y tal, la casa se va llenando de aparatos y cada vez es más complicado. Cada vez más complicado saber cómo manejar eso, cada vez es más complicado moverse en el ámbito del trabajo, en el ámbito del aprendizaje, en el ámbito doméstico, etc. Hombre, siempre se puede sobrevivir, pero uno sobrevive a costa de algo. Si en casa, si tienes un teléfono móvil, un teléfono inteligente, un smartphone, y solo lo usas como teléfono, solo recibes llamadas y haces llamadas, bueno, tú pierdes algo. Pierdes muchas cosas. Pero bueno, no pasa nada, puedes seguir viviendo. Ahora, si eres profesor, tienes delante 20, 30 o en el futuro 40 niños, pues ellos también se pierden algo. Ellos también pierden algo, entonces ya no es lo mismo. Esta sociedad nos obliga a seguir aprendiendo. Es una sociedad del aprendizaje, pero claro, eso está bien. Desde el punto de vista de la escuela está muy bien, pero tiene algún pequeño problema. Tiene el problema de que a lo mejor desigualdades que no parecían difíciles de superar se van haciendo más difíciles. Bueno, la formación de adultos, se llamaba, era una educación de segunda oportunidad. Sigue siendo en cierto sentido, ¿no? Pero detrás de la expresión segunda oportunidad está la siguiente idea, más o menos real. Usted tiene que estudiar pues entre los 6 y los 14 años. Antes entre los 6 y los 12, o 6, 14, 6, 16, lo que sea. Usted lo hace mal en ese momento. Estudió, no sacó su título de GB, o no sacó su título de eso, o no hizo su bachiller, pero mire usted 14, 16, 18 años, le quedan 30 o 40 o 50 por delante, y se puede hacer muchas cosas. Tiene la segunda oportunidad de hacer eso. Y más o menos, pues usted lo hace después, pues se ha perdido esos años, pero se pone a la par. Ahora la pregunta sería, ¿a la par de quién? ¿A la par de quién? ¿De quién? Porque claro, los demás no se han quedado quietos. En una sociedad del aprendizaje, en la que hay que seguir aprendiendo el resto de la vida, cuando tú pierdes o te quedas atrás, lo que sea, en ese momento de la ESO, el bachillerato, la formación profesional, los demás no se paran a esperar, no tienen por qué. No es un convoy. Los demás siguen haciendo sus cosas. Y entonces, lo que antes eran como diferencias finitas, digamos, potencialmente se convierten en infinitas, se convierte en una dinámica en espiral, lo desenfoca en la que si por vamos ejemplo con lo que la pareja podríamos empieza a llamar buscar el por efecto aquí, Mateo, ¿no? desenfoca Ustedes saben ese pasaje de la Biblia, de Dios, según San y Mateo, luego da 40 vueltas, por cierto está en la parábola de los talentos. No sé, muy oportuno, pero eran otros talentos, eran las monedas. El Señor se fue, dejó su tierra y dejó unos talentos a cada uno de sus sirvientes y volvió a cabo unos años y cada uno de ellos le fue dando cuenta, Señor, me dejaste 10 talentos y los he convertido compré no sé qué, aceite, los he convertido en niños. Señor, me dejaste 8 talentos y tal. Llega un siervo y dice, Señor, me dejaste 3 talentos. Pero yo sé que no te gusta el riesgo, los enterré y aquí los tienes. Entonces el Señor monta en cólera, literalmente, y dice aquello tan terrible de, no me acuerdo, vendrá el crujir, vendrán las lágrimas y el crujir, rechinar de los dientes, y al que tenga se le dará, y al que nada tenga, o poco que tenga, se le quitará. Pues esa situación que describe esa idea de efecto Mateo se usa para describir una situación, una dinámica
en la que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esto está sucediendo mucho en la economía de la información, pero no es un tema ahora. Pero eso sucede en el ámbito laboral. Por ejemplo, el término se utiliza también en el campo de la lectoescritura, que lo conocemos también ustedes más por ahí, pero yo lo que digo es que se está produciendo y se va a producir cada vez más en el ámbito de la educación. Porque cuando una persona empieza bien, continúa mejor. Y cuando empieza mal, termina peor. No tiene por qué ser así al 100%. No tiene por qué ser así. Todos los días, otro día, llega a Barcelona, llega a la Facultad de Económica, y me lleva un taxista, y me da el aeropuerto y dice, aquí me licencié yo. Ah, ya. Bueno, es un economista convertido en taxista. No por diga su título, pero bueno, así fue. Por el contrario, siempre encontraremos que no tuvo estudios, se hizo así mismo. Esos son los ejemplos. Cuando hablamos de... son anécdotas. Hay una esperanza para unos y un riesgo para otros, pero cuando hablamos de miles o millones de personas, eso no existe. Cuando hablamos de miles o millones de personas, lo que encontramos, decenas o cientos de miles, lo que encontramos es que el que empieza allí continúa mejor y el que empieza a acabar. Si empiezas bien con tus estudios, todo el mundo habla de los mileuristas, los becarios precarios, ¿no? Es una pena, pensábamos que sería mejor ser funcionario a los 20, pero incluso un becario precario, en términos de cualificación, es una persona que sigue aprendiendo. Es una persona que va a un trabajo, definitivo, en el cual va a seguir aprendiendo cada vez más. El que sale con la ESO difícilmente va a ir a un sitio donde aprenda algo. Si tu trabajo es una beca, aunque no esté muy bien pagada, aprendes. Primer trabajo. Si tu primer trabajo es repartir pizzas, ahí no hay nada que aprender. Ahí, en términos de cualificación, lo único que vas a hacer es perderla, a ver cómo se erosiona. Si tienes mayor titulación, vas a tener más empleo, por lo tanto más oportunidades de formación continua, etc. Luego estaré algunos datos de eso. Cuando los empleadores, que no son ONGs, deciden a quién forman y para qué, forman sobre todo a la gente que ya tiene una formación, a los que ellos creen que tienen que aprender. Es más, típicamente alguien con un alto nivel de formación lo forman para ver si lo promocionan, a ver si este me vale para cubrir el puesto de tal. Una persona con poca formación, bueno, pues depende, pero primero la forma para ver si la despiden. Estábamos fabricando esto, vamos a fabricar aquello, usábamos estas máquinas, vamos a utilizar esas otras, vamos a ver cuántos de estos saben hacerlo. Cuántos de estos lo aprenden y cuántos no. Con quiénes me quedo y con quiénes no. Esas personas, veíamos luego rico y luego pobre, el que tiene mucho conocimiento y el que no. Esas personas van a volver o no al sistema educativo en función de eso. O ya para un titulado superior es común volver al sistema educativo. Como para hacer un máster de fin de semana durante 12 meses o lo que sea, pero vuelven muy a menudo. Se lo han abandonado con lo básico o menos, tienen mucho más difícil volver. De la misma manera hay personas que se atreven a aprender algo por su cuenta, a la autodidaxia. Casi las hay que se atreven a aprender cualquier cosa, con diferentes resultados. Pero eso depende de la capacidad que has adquirido, de tu capacidad de aprender, si has aprendido a aprender y también de qué grado de autoestima tienes, qué grado de confianza en ti mismo. Hay otras personas que tienen que ir a una academia para ti. Que alguien les enseña algo y a veces cuesta comprender porque no aprenden por sí mismos, no de uno, porque no permiten. Es decir, que es un círculo en el cual las diferencias se pueden ir cada vez más agrandando. Y desde el punto de vista del sistema educativo, nuestra experiencia es que tuvimos un gran éxito. Hubo un gran éxito. Generalizando la primaria, una gran sorpresa. Piensen ustedes que leer y escribir era casi un conocimiento mágico. Era algo que durante siglos y siglos o milenios solo habían sabido hacer los sacerdotes, unos cuantos escribas, muy poquita gente. Pero se pudo generalizar eso con éxito. Sin embargo, generalizar la secundaria se está convirtiendo en algo más complicado. No digo que no se pueda. Hay países que lo hacen y lo hacen muy bien, pero hay otros que chocan, por ejemplo, con persistentes altos porcentajes
de fracaso y de abandono. Y con una paradoja añadida. Estamos en la sociedad de información. Bill Gates, Sergey Brin, todo el que aciertan algo se hace súper millonario. Es visible con la cualificación, con una mejor posición social, y por lo tanto, casi estamos por celebrar una fiesta. Es el momento en que nos podíamos reunir todos los profesores y por fin la utopía platónica, por fin el gobierno de los filósofos, por fin la estratificación social, las desigualdades sociales no dependerán de la cuna, de la sangre, ni de la herencia, sino sobre todo de tu educación. Lo que seas capaz de mostrar aprendiendo en la escuela, etc. Por un lado, dependemos menos de la herencia de la propiedad, el cargo, etcétera, y más de la cualificación, y por otra parte, en nuestro caso en estos días, pero digamos en el largo plazo, van creciendo los sistemas educativos, se van invirtiendo más dinero, hay más profesionales, etcétera. Independencia de las frustraciones coyunturales. Por lo siguiente, podríamos celebrar una fiesta. Ha llegado la hora de la escuela. Estamos en la sociedad del conocimiento, de la información y conocimiento, que es la sociedad del aprendizaje, y que por lo tanto tiene que ser la sociedad de la escuela. Pero no es lo mismo y no es así. Y no es así. Y no es así porque esta sociedad de la información y del conocimiento es justamente una sociedad en la que la información y el conocimiento ya no son el monopolio de la sociedad. Ya no son nuestro monopolio. Ya se puede obtener la información en cualquier parte, eso nos hemos dado cuenta todos, pero es que también se puede adquirir conocimiento en cualquier parte, o por lo menos en muchas más partes, en muchos más escenarios que la escuela. Y de eso deberíamos irnos dando cuenta. Y bueno, con la frase esa que citaba mi presentadora, yo quería explicar eso. Es decir, hubo un tiempo cuando mi abuelo, que era maestro, iba a una escuela y casi siempre estuvo en la escuela rural, todas las escuelas eran rurales entonces, ¿no? La mayor parte. Pero claro, llegaba allí y aquella escuela era la ventana al mundo. La, en singular, no una, la. Para gente que había nacido y no se iba a mover, y no se iba a mover hasta el servicio militar, la mitad de ellos. O la otra mitad quizá, si se casaba en una feria con otro. Para gente que había vivido siempre y cuyos ancestros habían vivido siempre en el mismo lugar, y eso vale no solamente para la España rural, digamos, vale también para los barrios de las ciudades. Hoy en día vemos, para un poco, que vemos la urbanización, la gente se traslada, la gente antes vivía en el mismo sitio siempre, o por alguna generación. Para toda esa gente la escuela era la ventana al mundo. Y por consiguiente, digamos, por lo menos a priori, la escuela y el maestro tenían garantizada la atención. Luego, podían mantenerla y cultivarla y mejorarla, ¿no? Como don Gregorio, el de la lengua de las mariposas, que nos gusta. O podían perderla, como el licenciado de Viera, no lo sé. Pero eso era luego. A priori la tenían garantizada. Hoy, cuando el maestro llega a la escuela, pues sí, los niños son confiados y tienden a tener buena opinión de todo lo que tienen enfrente, pero esos niños, bueno, va pasando, va creciendo de edad cada vez más, los niños, los adolescentes, vienen de casas en las cuales la ventana al mundo es esta. Esta, pero más grande, está conectada a la televisión, y a lo mejor no lo tienen en su casa, pero todos sus amigos sí, quieren decir lo mismo. No es cuestión de discutir si este lo tiene o no lo tiene. En general, todos esos niños y adolescentes tienen acceso a muchas más cosas que aquellas a las cuales se lo va a dar la escuela. Y por consiguiente, la pregunta que se hace es ¿por qué tengo que estudiar esto? Ya no es, ¡ay, qué sorpresa y qué cosa tan bonita! O por lo menos tan rara, que nunca había visto. Sino la pregunta es, bueno, con la cantidad de cosas que hay ahí fuera, ¿por qué tengo que estar estudiando esto? En los años 70, yo creo que los sociólogos vivíamos en parte de lo contrario. Decirle al profesor, docente, ¿tú te creías que la escuela, que la cultura escolar era la cultura? Pues no, no es la cultura. Es urbana en vez de rural, es
masculina en vez de femenina, es de la metrópoli y no de las colonias, de burguesa y no de trabajo. Es arbitrariamente un tipo de cultura, ¿no? Era esta teoría de la revolución cultural, Bourdieu, Pascal en compañía. Hoy, no tengo que decirlo, hoy esa pregunta la hacen a uno: ¿por qué demonios tengo que estar escuchando esto? ¿Por qué? Hay cosas tan interesantes. Cuando digo cosas tan interesantes, digo cosas tan interesantes. Es decir, no estoy hablando de podría estar viendo a la Mamá Chicho o a Bob Esponja o lo que sea, no. Podría estar viendo National Geographic, o podría estar en una comunidad de desarrolladores de software, o podría estar traduciendo manga, poniendo los subtítulos. O sea, podría estar también en actividades que son imposibles fuera de la escuela y que implican un tratamiento complejo de la información, formas muy eficaces de aprendizaje, etc. ¿Por qué aquí y no allí? ¿Por qué estos temas y no aquellos? ¿Por qué de esta manera y no de la otra? ¿Por qué tengo que estar escuchando en lugar de estar trasteando, creando, modificando las cosas yo mismo, etc.? Pero en la escuela ya no tiene garantizada la atención. Las paradojas de la sociedad de la información son esas. Hay tal abundancia de información que primero el conocimiento, que mucho más que nunca, se convierte en escaso. Si no fuera así, si no fuera ese el problema, pues tendría todo el mundo que estar mucho mejor, porque todo el mundo sale de la escuela a los 16 años o más, con 13 de escolaridad o más. El conocimiento es mucho mejor que nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, etc. Pero ¿qué sucede? Sucede que el conocimiento que la gente necesita es cada vez más escaso. Y por lo tanto es cada vez más capaz de polarizar. Cada vez más las diferencias de salarios, etcétera, giran en torno a las diferencias económicas por la escasez. Tenemos más conocimiento, pero es más escaso porque hace falta mucho más. Igual que tenemos más gasolina o más petróleo que nunca, o no, esto ya está acabando, si no, pero de momento hay más que nunca y sin embargo más caro porque los coches aumentan más rápidamente que la producción de petróleo. Pues lo mismo con el conocimiento. La información aumenta mucho más rápidamente y el conocimiento se convierte en escaso. Pero lo que todavía más se convierte en escaso es la atención. Para manejar información, para adquirir conocimiento, hace falta atención. Hace falta que dediquemos nuestra capacidad consciente a eso. Y lo que estaba garantizado antes, porque damos la sorpresa, pues ahora nada de eso, porque somos cualquier cosa menos la sorpresa. Cualquier cosa menos una sorpresa. Entonces no tenemos garantizada la atención de los alumnos. De manera que aprendizaje ya no equivale a educación y educación ya no equivale a escuela. Y lo estamos viviendo todos los días. En el ámbito de la enseñanza primaria está creciendo la proporción de familias donde es posible, donde no es posible legalmente, no, pero está creciendo la proporción de familias que no quieren escolarizar a sus hijos. En Estados Unidos hay ya 3,5 millones de personas, 3,5 millones de niños escolarizados en casa. Y no pero no son solo los niños de las sectas fundamentalistas o los que odian al Estado federal y creen que el Estado no debe tocar a sus niños. No, esos están ahí todavía, siempre lo he sabido. Como hay mormones o hay hinchas, etc. Pero cada vez más son familias de clase media que dicen, no, si yo quiero que mis hijos aprendan lo que la escuela dice que deben aprender. En mi casa lo hace mucho. Me junto con 3 vecinos, nos turnamos, porque yo soy abogado, publicista, médico, etcétera, etcétera. Y el viernes lo llevamos a la excursión y de lunes a jueves cada día de una vez. O hay escuelas que ofrecen fórmulas mixtas. Vale, tráigalo usted un día o 2 aquí de la semana. Controlaremos que va haciendo lo que se supone que todo el mundo debe hacer, etcétera, y haremos cosas aquí que no pueden hacer en casa. Y quédeselo los otros 3. Y lo hace. En Francia no llega a la primaria, pero se ha revertido la tendencia a la infantil escolar. En los últimos años se ha escolarizado menos gente. En parte depende de la oferta de centro, pero en parte es una opción opcional. Cuando llegamos a secundaria, ¿qué encontramos? Pues esas altas tasas de fracaso y de abandono, algo tiene que ver con eso. No son solo eso, pero es que hoy no solamente tenemos el fracaso y no solamente tenemos sobre todo el abandono del alumno de clase humilde, etcétera, que no puede o para el cual lo hacemos mal o que choca con la escuela por algún motivo. Vale, lo tenemos, eso está ahí, va a seguir ahí una temporada. Pero estamos teniendo cada vez más el otro.
el del alumno de clase media que no le interesa, es que no le interesa. Que aprende más inglés en vacaciones que en el centro. Que se entera mejor de cómo son los continentes, etcétera, en su casa, en Google Earth, que en el colegio. Que no hay nada que contarle, no hay mucho que contarle de arte porque lo visita todos los veranos con sus padres. O que quiere hacer otras cosas. Y entonces nos aparece eso que a veces llamamos el absentista interior. Ese alumno que está pero no está. O este chico podría hacer tal y cual pero no quiere. Pues claro que no quiere. Porque encuentra más interesantes las cosas que hace fuera. Y es un fenómeno creciente. Y ya no es el de la escasez, es por el contrario, el que se sitúa fuera de eso. Déjenme simplemente terminar, o vamos a terminar con algunas... ¿Qué colorines? Ahí tiene... ¿Para qué sirve la vocación? Ahí no se ve mucho, no se lee mucho abajo, ¿no? Pero son distintos niveles educativos, digamos, en orden creciente, y basta con que vean la altura de las columnas, pues quiere decir que las tasas de actividad, es decir, la proporción de los grupos de edad de 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, no cojo los primeros porque pueden estar estudiando, y no cojo los últimos porque son ya muy mayores en el sistema educativo, y además se van jubilando. Pero lo que tenemos es tasas de actividad crecientes. Y la tasa de actividad de las personas, su capacidad de obtener un empleo o buscarlo, depende de su nivel educativo. Lo más interesante es la siguiente. Son las tasas de desempleo. Ahí están simplificadas las categorías educativas. El grupo de columnas son totales y luego jóvenes son los grupos de 25 a 29 años en azul y de 30 a 44 en rojo. Por lo tanto, edades que ya no tienen que estar en el sistema educativo y que todavía no están jubilados, que en principio son activos potenciales, deberían y podrían estar trabajando, y no sé si la leyenda no se ve mucho, pero son total, analfabetos, primaria, ESO, secundaria, superior y superior sin doctorado y doctorado. No importan los detalles, no nos importa el porcentaje exacto, basta con que vean que a mayor nivel de estudios, menor nivel de desempleo. Como ven ustedes, a mayor nivel de estudios, para acá, menor nivel de desempleo. Solamente verán que aumenta el aparente desempleo de los doctores, pero es porque hemos metido la edad de 25 a 29 años, que es cuando están haciendo el doctorado. Espabilados, espabiladas, aunque estén haciendo el doctorado, van y se registran como desempleados, por si acaso. Pero vean que en las columnas rojas, que son un poquito mayores, que tienen de 30 a 44 años, no son los más altos, sino que es espectacularmente malo. Es decir, educarse paga. La educación paga. La educación es rentable. Es importante recordar esto porque aquí se tiende a decir muchas veces lo contrario. Y mucha gente dice, no, es que hay un gran desempleo licenciado. Amando de Miguel hace ya, yo qué sé, en el año 80 o así, no, 70 y algo, 70 y bastantes, sacó un libro cuyo título lo hizo muy popular, que era La Universidad Fábrica de Parados. Era como lo que uno quería oír. No sé, pero claro, supongo que porque sirve para que tenemos que crear más empleo en la administración pública, porque nuestros chicos más vistos se están quedando sin nada. Pero es radicalmente falso. Es radicalmente falso. Claro, uno puede coger las cifras de empresas y mire usted que hay, yo qué sé, hay 100.000 universitarios en paro. Vale, ¿por qué? La cuestión es en qué proporción están parados los universitarios, en qué proporción están parados los bachilleres, en qué proporción están parados los tal. Con un 25% de desempleo, a todo el mundo tiene que tocarle algo. Tiene que llegar a todas partes. La cuestión es en qué proporción. O a veces se dice, es que en España hay poca diferencia de ingresos entre los titulados superiores y los que no lo son. Como queriendo decir que no tiene mucha importancia estudiar aquí. La respuesta es no, mire usted, no. Si en España hubiera un 20 o un 30%, un 20 y algo por ciento de titulados superiores, como los hay de media en la OCDE o en Alemania o en el Reino Unido, ganarían más. Pero como llegamos al 40%,
y no hay tantos puestos superiores para toda esa gente, y entonces lo que hacen es ocupar los puestos de trabajo que están inmediatamente más abajo, etcétera, etcétera, pues claro, sus ganancias medias son menos. Sus ganancias medias son menores. Pero eso no quiere decir que la educación no cuente. Quiere decir que han ocupado el lugar de los titulados en secundaria. Ahora justamente que tenemos una crisis y unos niveles de desempleo que son similares a los de los años 80, estuvimos igual, 25% de desempleo en general y 50% de los jóvenes, podemos comprobar que vivía, he sacado hace un par de meses un estudio, podemos comprobar que entre esos jóvenes las diferencias asociadas al nivel de estudio no son ni menores ni las mismas, sino que son mayores. Hoy tiene más importancia que hace 20 años tener o no tener estudios en el mercado. De otro modo, el desempleo lo pagan especialmente aquellos que tienen menos nivel de educación. A pesar de los pesares, a pesar de todas las mentiras estadísticas, Israel decía aquello de existen las mentiras, las jodidas mentiras, perdón, y las mentiras estadísticas. Siempre hay varias maneras de hacer hablar a los números, pero algunas son mejores que otras. Sabemos, comprobarlo con la EFA muy sencillamente o con procedimientos más sofisticados, que las oportunidades de empleo están asociadas al nivel educativo, hoy más que nunca, aunque algunas apariencias engañan. ¿Qué apariencias engañan? Claro, sí. Por ejemplo, los licenciados o los doctores no cogen el primer empleo que les ofrecen, porque no lo quieren primero. Porque es más probable que procedan de y vivan en familias de origen que los puedan aguantar ahí un año, 2 más, lo que sea. Porque toman su gasto, su año de descanso, por lo que sea. O, a veces, claro, los alumnos de clase social más humilde son los que se pueden encontrar porque su primo, su hermano y tal, que hizo derecho, pues no les sirve, ¿vale? ¿Cómo va a ser? Complutense hubo un momento en que tenía 25.000 alumnos de derecho, solo la Complutense en Madrid. 125.000 alumnos, ahora se tiene mucho, 25.000 alumnos de derecho. ¿Hay manera de colocar 25.000 abogados solo de la Complutense? No hay manera. Por consiguiente, una parte de esos van a ejercer abogados, otros van a ejercer solo el turno de oficio, no sé si por suerte o por desgracia para sus defendidos, y otros van a terminar siendo oficinistas o ni eso. Porque además es una carrera que está organizada de manera que todo el mundo termina los estudios, pero ahí es donde empieza la competencia más. Son los ingenieros, ¿no? La competencia empieza en el acceso y luego ya, si sabes adelante, es muy probable que trabajes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pasa que cuando crece el sistema educativo, pues hay 2 clases de licenciados en Derecho. Tanto aquel cuyos padres tienen ya un bufete, o sus tíos, y lo colocan directamente, y aquel que no tiene tal cosa. Y entonces, el que no tiene tal cosa tiene un hermano pequeño que le mira y le dice, ¿tú para qué has estudiado? Y a veces incluso es un profesor quien lo dice, yo lo digo, ¿para qué estudias? No va a servir de nada. ¿Quién se lo cree? Es que no sabe de qué va. Que sabe de qué va, sabe muy bien que no es verdad. Que tiene una familia con alto nivel de estudios, que ejerce como profesionales, cuadros, etc., sabe que no es así. El que no lo tiene, va y se lo cree. Entonces se retira él, ella solita, de la carrera y se lo deja más fácil, renuncia, y se lo pone más fácil a los demás. Ahí tienen los porcentajes de empleo con bajos salarios. 4 grandes grupos de salida del sistema educativo: fracaso, los que no tienen la ESO; abandono, los que solo tienen la ESO, que no tienen un título posterior, no que haya llegado al plan efectivo de bachillerato; los que tienen un título secundario superior, los que tienen el estudios universitarios. No hay más que ver la pendiente, los detalles pueden cambiar un poquito de un año para otro, etcétera, y según qué categorías educativas, pero lo que es inequívoco es la pendiente. Ahí tienen la situación laboral también para los mismos 4 grandes grupos, ¿no? En negro, digamos, las cosas van de peor a mejor, de izquierda a derecha. Inactivo es el que ni siquiera intenta trabajar, parado es el que lo intenta pero no lo consigue, y
Los otros grupos son grupos ocupacionales directivos, profesionales y técnicos. No nos fijemos en todos los detalles, pero vean ustedes dónde están los inactivos, que son los que están en negro, pues son sobre todo los del fracaso escolar. ¿Dónde están los directivos y los profesionales y técnicos, que son los dos azules oscuros? Directivos nunca puede haber muchos porque son una minoría, pero profesionales y técnicos hay más. ¿Dónde están? Pues en todos los estudios superiores. Si es que no tiene vuelta de hoja, es lo que el sentido común dice, o menos dice en principio, pero es lo que luego los datos confirman aplastantemente. Que tienen las mejoras salariales asociadas a un nivel de estudios. Digamos, es lo que, si tienes ese nivel de estudios, ganas como media más que alguien que no tenga estudios. Es decir, un varón con estudios primarios gana un 5,2% más que un varón sin estudios primarios. Un varón con estudios superiores gana un 48,9% más que un varón sin estudios superiores. Estamos hablando de mejoras salariales, ¿eh? No tenemos aquí otro tipo de rentas que son más probables cuanto más se sube en las casas. No sé si llegan a los directivos tendrán, empresas particulares, privadas, tendrán salarios altos, pero sobre todo tendrán participaciones en acciones, dietas de diverso tipo, otras ayudas, etc. Es decir, que cuando vamos subiendo hacia arriba, el salario deja de ser el 100% de los ingresos y otros recursos y va disminuyendo su peso, con lo cual, digamos, agudizaría la diferencia. Ahí tienen lo mismo, pero respecto al nivel anterior. En que superan los que abandonan a los que fracasan, o sea, los que con eso, a los sin eso. En que superan los de secundaria superior, a los que solo tienen la ESO, y en que superan los universitarios a los de la secundaria. Ahí tienen, y eso tiene que ver con lo que antes llamaba el efecto Mateo, los trabajadores que reciben formación según su nivel educativo. ¿Vale? Los que están en azul clarito son los que no reciben ninguna formación. Por lo tanto, en breve, primera y última columna, el 83%, más de 4 de cada 5 trabajadores que no tienen, que salieron con el mínimo sistema educativo, no reciben ningún tipo de formación. Esto es en un momento dado, no tiene una realidad en su vida, es un corte hecho en la población, con la empresa de condiciones de vida y trabajo, en un momento dado. ¿Quién está recibiendo formación? En un año. El 80% de esos no han recibido ninguna formación en ese. Sin embargo, cuando llegamos a los estudios superiores, son menos de la mitad los que no reciben ninguna formación. Suponiendo que eso fuera así todos los años, que fuera aleatorio, quiere decir que en el plazo de 2 años todo titulado superior recibirá más formación en lugar de trabajo. Mientras que todo fracasado del sistema educativo sin eso, solo lo hará cada 5 años. Casi cada 6. Eso es el uso de ordenadores. ¿Quiénes utilizan ordenadores todos los días o casi todos los días de la semana? La inmensa mayoría de los que tienen estudios superiores, el 82%, y una minoría de los que fracasaron en el sistema educativo, el 10%. No es la panacea, pero nos da un poco la idea de su capacidad de aprender por cuenta propia. Y bueno, pues ese es el... No, déjenme estar una cosa antes. Les hablo de por qué y para qué. ¿Qué estudiar? Supongo que a lo mejor lo que querían ustedes que les dijera, ¿no? Hay que estudiar de esto y lo otro. No hay respuesta a eso, depende del sitio. Depende de los alumnos.
no hay una cosa que se deba estudiar en todas partes. No tiene sentido estudiar, no tiene mucho sentido estudiar para capitán de barco, si piensa licenciatura en Córdoba, o depende de donde vayas a ir, donde estés, a qué mercado de trabajo quieras ir. Pero hay manera de saberlo, es muy sencillo. Va uno, eso puede hacerlo cualquiera de ustedes. Y puede dar una charla a sus alumnos de la ESO, o por lo menos tener algunos criterios para qué les espera fuera de la escuela. Pueden ir a la página del Instituto Nacional de Estadística, eso que pone ahí, ir a esa base que pone ahí, ¿qué base? Pinchan. Pinchan, llegan a la tasa de población activa y ahí ven en qué sectores hay mucho desempleo, poco, salarios altos, salarios bajos, etc. Eso no quiere decir que el consejo que le den ustedes a un alumno vaya a funcionar y vaya a encontrar trabajo en eso, pero vaya, no es mala cosa. Poder decirle hay cosas obvias, como que en Jaén es más interesante saber cultivar olivos que naranjas, pero hay otras que no son tan obvias, pero tenemos información sobre eso, tenemos información que puede ser muy útil para una orientación. ¿Y qué quieren que les diga para terminar? A veces, alguna de las cosas que yo estoy acostumbrado, que he empezado que llevo muchos años trabajando, pues llega ese momento y uno dice, pero bueno, ¿y ahora? ¿Realmente eso es importante ahora, con la que está cayendo? Pues yo creo que sí, yo creo que es importante. A pesar de la crisis que estamos viviendo, casi todo lo que era verdad el año pasado sigue siendo verdadero. Y que la que está cayendo no nos debe despistar y no nos debe distraer de los problemas más importantes y no nos debería meter en esa dinámica de los buenos y los malos y todo esto está mal y todo lo hacíamos bien y todo esto, porque no es así. Es verdad que una de las cosas que está en juego aquí, ahora, es la que no nos cansamos de decir, ¿no? La educación, los niños, el futuro, la sociedad global, por lo tanto, ¿cómo no invierten más crisis? Ahora es cuando más había que invertir. Claro, sí, es verdad, es verdad. Ahora es cuando más había que invertir en educación y hay quien estima, pero bueno, se va a bajar, que vamos a bajar del 4,9 al 3,9% del PIB en inversión pública en educación. Pues sí, es probable, ¿no? No es tanto, pues es algo parecido a eso. Y es el momento de decidir. Pero claro, hay que decidir en serio. Por ejemplo, los profesores tienen que decidir si todavía es tan importante y es tan viable seguir reclamando la jubilación anticipada. Esperamos que en sanidad y educación en sanidad y educación se recorte hasta el 22%. Pero la jubilación anticipada, que es una bestia negra, si un docente entra a trabajar a los 30 años y se iba a jubilar a los 75 y le dejamos marchar con todo el sueldo 5 años antes, es decir, una séptima parte, pues eso era un recorte del 14%. Nosotros recortamos los recursos de la enseñanza en un 14%, se dice pronto. Si añadimos a eso algunas medidas más, nos acercaremos al 22%. Entonces, es el momento de discutir esas cosas. Y es el momento también de discutir qué haremos, no solamente decir que no queremos que pase esto, que queremos más dinero y tal, sino discutir qué haremos con los viejos problemas que teníamos, con ese 30% de fracaso, que es único en el mundo, con ese 40% de abandono. Entonces hoy en 24, 25, 26, hay dos maneras de calcularlo. O bien vemos cuánta gente hasta los 24 años, de 16 a 24, creo que se hace, estudia los pierde, y ahí es donde sale el 24, porque eso recoge a los que abandonaron el sistema y volvieron, y recoge a los que están estudiando pero no terminarán. O bien miramos cómo deja el sistema educativo por primera vez la gente, aunque luego vuelve. Y ahí es donde nos sale el 40%. Las dos cifras son verdaderas. O la inexistencia de una política de personal. ¿Qué hacemos para que la gente haga las cosas bien, en lugar de si quiere hacerlas bien, si no quiere no hacerlas tan bien, si no quiere incluso no hacerlas? O la anomalía del sistema educativo español. No voy a decir que tiene demasiados universitarios, porque el objetivo sería que tenga esos y más. Pero tiene demasiados universitarios mientras no sea capaz de engordar al mismo tiempo los niveles intermedios. Un sistema de fantasía. Bueno, con eso termino. Nada más y muchas gracias. Entonces, esa perspectiva
de futuro del valor del estudio, la cualificación, lo veo muy bien, de modo que lo busquemos y haya una valoración para los alumnos y sus familiares desde el principio, pero estaba yo con la expectativa de si podía aportar algo cuando ha dicho el tema de los motivos del abandono en la obligatoria, en esa fase de enseñanza obligatoria, en parte porque perciben que por qué tengo que estudiar esto más que otras historias, ¿no? Y entiendo que ahí hay un punto de revisión que habría que hacer, como la enseñanza obligatoria que ofrezca de verdad experiencias fundamentales, a lo mejor menos, pero con más intensidad lo fundamental. Por ejemplo, ha salido el tema del inglés de un modo mucho más afianzado y a lo mejor algunas otras cosas. No sé si nos podría aportar algo. ¿Cuál sería esa enseñanza básica de la enseñanza obligatoria que habría como valorar y priorizar frente a lo demás? Sí, bueno, sería... ¿Se oye? ¿Dónde está? Si tengo hasta las 2 me extiendo un poco, pero como no tengo, daría para otra conferencia. Yo creo que necesitamos por lo menos tres líneas de actuación. No les puedo decir que sean 3 cosas, sino que son 3 líneas de actuación. La primera es la actualización del profesorado. El profesorado tiene que estar, digamos, a la altura de las circunstancias. El profesorado no puede vivir en un mundo distinto. Ya sé que muchos no lo hacen, yo sé que otros lo hacen. No puede depender de la suerte de que un profesor bueno o más activo. El profesor no puede vivir encerrado en el mundo de la escuela para que fue formado y ajeno a ese contexto de las redes, los servicios de redes sociales, los nuevos medios sociales, etcétera, que tiene una parte absolutamente trivial de la que es fácil reírse, pero tiene otra parte muy importante de acceso a otro tipo de conocimientos y de otra manera de acceso al conocimiento, en el que el alumno ya no está con la boca abierta viendo que le cuentan, etcétera, etcétera, sino que está haciendo las cosas, está trabajando en equipo, está trabajando con sus pares, está trabajando con expertos, está acostumbrándose a asumir ciertas reglas de cooperación, etcétera. Por lo tanto, primero, un profesorado, digamos, más al día, no a la última, pero sí un poquito a la altura de las circunstancias. En segundo lugar, yo creo que necesitamos cierta diversificación del currículum. Creo que con los de hoy, no hablo de la diversificación, no me estoy refiriendo a elegir itinerarios que tienen este sitio o al otro. Estoy hablando de un currículum más comprensivo. La comprensividad, por cierto, cuando se discutía de ella en los 80, decía algo elemental, que no era simplemente cuestión de mantener a los alumnos más tiempo juntos, porque si a los 14 ya estaba harto el 30%, a los 16 iban a ser más. Eso no podía tener lugar si al mismo tiempo no se diversificaba el currículo, en el sentido que no fuese tan unilateralmente académico como es. A mí me parece muy bien que sea académico, porque eso es lo que a mí me gusta. Lo que me guste a mí no quiere decir que le guste a todo el mundo. No quiere decir que pueda ser la fórmula de la enseñanza universal. Entonces yo creo que hay una serie de cosas, la propia reforma, más en la experimentación previa, que luego con la LOSE se intentó algo de lo que algo quedó, que fue la introducción de la tecnología, pero no se fue mucho más lejos. Yo creo que había que ir más lejos en la recomposición de la materia. Por ejemplo, pues estaría bien que los alumnos no solo aprendieran inglés, sino que notaran que aprenden inglés. O estaría bien, me parece elemental, ahora la OCDE está dando la tabarra con una cosa que tiene sus límites, pero tiene su parte de razón, que la gente debería tener una educación financiera. Saber, por consiguiente, en qué consiste firmar una hipoteca a 400 años, que no te vas a poder quitar de encima. Como yo diría, no solo financiera, también deberías saber lo que es una nómina y más sobre la organización del lugar de trabajo, etc. Y salir de ello, justamente, con ello, perdón, justo de la enseñanza obligatoria, que son los que más lo necesitan, no los que luego van a hacer, además, derecho y económica para los lectores, eso no les va a hacer falta. Entonces creo que es necesaria esa diversificación del currículum y que sería posible con ella mantener el interés de la gente durante el tiempo. En tercer lugar, creo que hay que eliminar una serie de mecanismos perversos que no tienen ninguna justificación, los hemos creado nosotros. Tenemos un 30% de fracaso porque queremos tener un 30% de fracaso, punto. Es que no hay más. Es decir, que en las comunidades autónomas españolas,
que en PISA están en el nivel de Finlandia o por encima, también hay un 30% de fracaso. Como lo hay, da igual, y en comunidades que están muy altas en PISA y muy bajas, tienen los mismos porcentajes de fracaso. ¿Por qué? Pues mire usted, la navaja de Occam, busca usted la explicación más sencilla. La explicación más sencilla es que el profesor piensa que un 30% de fracaso es lo normal. Eso luego se modula, es decir, que si te toca un barrio terrible, ya, joder, que lo normal es el 50, ¿no? O si llegas a un barrio súper fino, pues ya está, es normal que aprobe el 90%. Pero a la larga se resuelve una distribución gaussiana, la típica, 30% de listos, 30% de tontos y 30% en medio, ¿no? Entonces, es una cosa que tenemos que considerar y que tiene que ver con qué es lo que evaluamos, cómo evaluamos, con que sea el único país del mundo en el que la evaluación de alumnos hasta que termina la secundaria depende solo de sus profesores. Solo. Y todavía hay quien se queja de que hay quien ha perdido la libertad de suspender con independencia de que piensen todo lo demás y además de que el alumno se quede clavado un año más porque fulanito lo ha suspendido. En una asignatura que es la 10ª parte, la 12ª o la 8ª parte del conjunto del currículo y a saber por qué lo ha suspendido. Entonces, tenemos que reconsiderar eso porque lo hemos creado nosotros. Eso es un efecto de la cultura profesional aquí. La cultura profesional. Puede tener ramificaciones fuera, ¿no? Aquello de que vale y el que no vale para estudiar no es una idea solo de los profesores, pero está muy metida en los profesores. Como es muy español, la medida o este mecanismo por el que si no terminan la ESO ya no puede seguir. Decimos 40% de abandono. No hay un 40% de abandono, hay un 10% de abandono. Y el otro 30% no le hemos preguntado si quiere seguir. No le dejamos. Si no apruebas la ESO, no hay nada para ti en este sistema educativo. La LOSE fue la que hizo esto porque pensó que así iba a arreglar el problema de la vejez. Pensó que para dignificar la formación profesional había que exigir también para los ciclos medios el éxito en la ESO. Claro, eso está bien si el éxito en la ESO lo va a conseguir el 95, 96, 97% de la gente. Bueno, ya veremos qué hacemos con ese 3-5%. Pero si resulta que al poco nos hemos encontrado con un 30%, entonces para esa gente no hay lugar en el sistema educativo. No hay lugar ninguno. Solo algunos mecanismos o algunos cursos de tipo de inserción, garantía, y etcétera. Y el cuarto elemento yo creo que es que hay que aprender a trabajar con esos nuevos entornos de aprendizaje. No quiero decir que tenga que ser con Facebook, a lo mejor. No tiene que ser con ninguno en particular. Pero hay que aprender a trabajar con esos nuevos medios porque los alumnos están mucho tiempo con ellos. Porque son grandes oportunidades de aprendizaje y bueno, pues hay que procurar orientarles. No voy a decir estos lugares comunes de que el profesor va a pasar a ser un curador, un acompañante, un hermano mayor, yo qué sé qué, pero hay que aprender a trabajar con eso. Hay que aprender a trabajar en un contexto que no es aquel en el cual la escuela era el único lugar del aprendizaje y los alumnos no tenían ninguna oportunidad de llegar a nada de eso si nosotros no se lo traducíamos en libros de texto, programas y explicaciones en clase. Ya no es así, entonces hay que trabajar con eso dentro de la escuela y también en cierto modo fuera de la escuela. Quiero decir, que sigan ustedes a casa, pero sí que tengan en cuenta lo que pueden hacer fuera de la escuela, lo que no, qué están haciendo realmente, etc. Así que hay que aprender a trabajar con esos medios. Hace 30 o 40 años, McLuhan, en plan optimista, anunció la aula sin muros. Los medios de comunicación, los de entonces, no los de hoy, los de entonces, eso es el aula sin muros. Aprenderemos en toda la vida, en todas partes, etc. Y tenía bastante razón, hoy tendría más, ¿no? Y poco tiempo después, hace unos 30 años, no, 30 no, hace 50 de lo McLuhan y 40 de lo otro, de Illich y Van Illich, pues no hay quien nos salve, necesitamos una educación sin escuelas. Y formuló una serie de propuestas que entonces no tenían mucho sentido, eran bastante inviables, pero hoy están funcionando todas. Yo creo que esa es la opción. O aulas sin muros o educación sin escuelas. O sea, nosotros somos capaces de acompañar, facilitar, aprovechar, complementarnos con y complementar a ese conocimiento, esas redes de conocimiento y aprendizaje fuera, o marchar. No seguirán mientras sea obligatorio, seguirán viniendo, que exista ahí la ley fiscal, seguirán viniendo, pero vienen, pero no vienen. Están, pero no están. Están, pero están deseando irse.
gracias, María.